Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando bien todo ese tiempo que estamos en reclusión en nuestras casas, que sea para lo mejor, ¿verdad? No es una situación agradable, por lo menos no para mí, creo que para ustedes tampoco. Pero así es y vamos a hacer lo mejor que podemos. En la clase de hoy vamos a empezar con la unidad 2 del libro. Esta es, ¿ven? Derecho a la identidad. O sea, es un derecho de todos nosotros asegurado por la Constitución Federal en todos los países. Es un derecho de tenernos una inscripción que sería la acta de nacimiento. O sea que toda la persona cuando nace tiene el derecho, los padres tienen el deber de hacer la inscripción de esta persona, que es decir, mira, nació una persona en esta familia, se va a llamar tal, es hijo de fulana con ciclano, nieto de, o sea, nació a los tantos días, a tal hora, en la ciudad tal. O sea, es un derecho. Pero no son todos los derechos que son cumplidos, ¿verdad? Infelizmente, no es una realidad para todas las personas. En la página 32, que es esta, ¿ven? Página 32, ustedes tienen aquí 4 figuras y aquí 4 titulares. Titulares, que son estos, ¿ven? Estos titulares se relacionan con estas figuras. Ustedes tienen que leer los titulares y hacer la relación entre el texto escrito y el texto que no está escrito, o sea, con el verbal y con el no verbal. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la letra A dice, sin acta de nacimiento, 10 millones de mexicanos. Letra B, podrán solicitar acta de nacimiento personas en situación de calle. Calle. Calle significa rua. Personas em situação de calle, pessoas em situação de rua. Facilitará a DIF actas de nascimento a hijos de jornaleros. Acá, ustedes tienen, en este espacio, si es que ven bien, aquí está, aquí. La definición de jornalero. Jornalero entonces es la persona que trabaja a cambio de jornal o pago diario. Por ejemplo, trabajador agrícola sería un jornalero. O sea, es una persona, jornal no es periódico. Jornal no es jornal. Esta es una palabra falsa, amiga. Un falso cognato, o sea, parece, pero no es. El jornal, entonces, es una persona que gana por día, como por ejemplo una diarista. En portugués decimos diarista, pero en español se diría que ella trabaja por jornal. O sea, su pago, ella es una jornalera, no es una diarista, es una jornalera, porque va a ganar por jornal. ¿Cierto? Es un pago diario. Bueno, entonces, letra D. Hay en Estados Unidos 2 millones de paisanos sin acta de nacimiento mexicano. Entonces, ven que hay aquí abajo de cada uno hay un link de internet de donde fue sacada la noticia. Así que si quieren investigar un poco más, pueden accesar, leer la noticia directamente en el local y así van a tener una comprensión más larga, más amplia de la situación. Ese es entonces el primer y el segundo
ejercicios de la página 32. En la página 33, el ejercicio 3, dice: ten en cuenta los titulares que has leído y reflexiona. Entonces, los titulares que has leído son estos. Teniendo en cuenta, vas a pensar, vas a reflexionar. Se cumple integralmente con el principio que fue establecido en el ítem número 1 del artículo número 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que está aquí, reproducido aquí a continuación. Artículo, ¿ven? 7. Bueno, dice así: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Eso es lo que dice el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Será que se cumple integralmente? Cuando dice integralmente es en todo lo posible, todo lo que dice el artículo es cumplido integralmente, teniendo en cuenta los titulares, lo que ustedes leyeron aquí. ¿Será que es cumplido todo integralmente? Reflexiona. Y contesta la pregunta y justifica. Sí, sí, ¿por qué? No, no, ¿por qué? Tienen que decir sí, porque sí, si no, ¿por qué no? Número 4. ¿Qué informaciones hay en una acta de nacimiento? Van a contestar. ¿Cuáles son las informaciones? Bueno, el nombre del niño, los apellidos de sus padres, el nombre de sus padres, de sus abuelos, fecha de nacimiento, hora de nacimiento y dónde nació. Todo eso hay que tener ahí. Entonces van a contestar todo lo que hay que tener en una acta de nacimiento. Bueno, para ayudarles, aquí está en español, ¿dónde? Que está en español un modelo de una acta de nacimiento para que puedan ver qué es lo que hay que tener en una acta de nacimiento. Acá una de Brasil, que está todo en portugués. No quiero esta. Acá una de México, donde está todo en español. ¿Ven? Acta de nacimiento. Aquí entonces tienen todo en español. ¿Qué es? ¿Cuáles son los datos que tienen que tener en una acta de nacimiento? De aquí quiero la respuesta para aquella pregunta. ¿Cierto? Bueno. Después, cuestión número 5. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, todas las personas deben tener una acta de nacimiento. ¿Por qué la acta de nacimiento es un documento importante? ¿Para qué necesitamos tenerlo? Van a explicar. ¿Para qué? Si no saben todavía, pregunten a sus padres. ¿Para qué sirve? ¿Dónde voy a utilizar? ¿Cuándo voy a hacer qué? Que tengo que mostrar mi acta de nacimiento. Todas las veces que tengo que utilizarla, tienen que saber. ¿Cierto? Van a poner entonces por escrito. Bueno, siguiendo. La parte lee, página 33 todavía. ¿Qué haces para informarte de lo que pasa en el mundo, en el país y en tu ciudad? ¿Qué estás haciendo? ¿O no estás informándote? ¿Cómo está pasando la vida? Bueno, hay que fijar atención en lo que pasa a su alrededor. No da para vivir como si fuera una planta, ¿verdad? Una planta se planta ahí y ahí se queda.
Si le ponen agua, vive. Si no le ponen agua, muere. ¿Así van a ser ustedes? ¿También esperar que alguien venga y les pingue el agua? No. Van a saber dónde están, qué está pasando en el mundo, qué pasa alrededor de sus cabezas, qué pasa alrededor de sus vidas, qué está haciendo el que está manejando las cosas en tu ciudad, en tu estado, en tu país, qué está pasando, qué están haciendo, en qué eso va a reflexionar para ti, ahora en el presente, en un futuro próximo, tal vez en un futuro más lejano, más distante, más lejano, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que ustedes son seres vivientes que están empezando la vida y tienen que informarse sobre todo lo que pasa. ¿Qué están haciendo? ¿Están recibiendo todo en el WhatsApp, en el Instagram, en Facebook? ¿O tienen la curiosidad de buscar los periódicos, de buscar noticias en sitios que sean confiables? ¿Qué están haciendo? ¿O no están haciendo nada y es hora de empezar? Hora de comenzar. Bueno, número 2. ¿Prefieres leer noticias en diarios que sean impresos de papel o que sean electrónicos? ¿Cuál de los dos? ¿Y por qué? No prefiero leer en nada. ¿Y no prefieres por qué? También quiero saber por qué. Tu justificativa es muy importante. Número 3. ¿Qué tipo de noticias te interesan? Entonces, esta es una respuesta personal. A algunos les va a interesar más las noticias deportivas. Me interesa saber lo que está pasando con mi club favorito. Está bien. Hay otros que van a querer saber lo que está pasando en el mundo de los artistas. Hay otros que quieren saber en el mundo de la ciencia, qué están descubriendo, para dónde están caminando con la tecnología y qué está pasando. Me gusta saber las noticias de mi ciudad, o a mí me gusta saber quién murió, por qué murió, quién mató, fue con arma, qué clase, por qué. Bueno, ¿cuáles son las noticias que más les interesa? Me gusta saber todo lo que pasa en BBB. Bueno, van a poner ahí. Número 4. ¿Qué informaciones te parece que deben tener las noticias correspondientes a los siguientes titulares? Bueno, ¿qué informações que parece que devem ter as notícias correspondentes nas seguintes manchetes? Letra A. Choque de auto contra vivienda deja un muerto, 3 heridos en San Borja. Bueno, ejemplo, ¿cierto? En esta noticia, en este titular, aquí, choque de auto contra vivienda deja un muerto y 3 heridos en San Borja. ¿Qué te parece que deben tener estas noticias? En la primera que leí para ustedes, me parece que debería tener, por ejemplo, dónde exactamente ocurrió el accidente, cuándo ocurrió el choque, cuántos y quiénes eran las personas que estaban involucradas en el accidente, por qué ocurrió, quién estaba haciendo algo malo o no estaban, qué pasó, cómo están los heridos ahora, ya están bien, están en el hospital, tienen riesgo de muerte, qué pasa con ellos. Entonces, cuando uno ve un titular así como ese, ya vienen preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Con quién? ¿Quién estaba errado? Bueno, quiero saber qué voy a hacer entonces. Leer. Cuando veo alguna cosa que me interesa, ¿qué voy a hacer? Hago clic para leer todo el resto. Bueno, entonces tienen que escribir. ¿Qué informaciones te parece que deben tener las noticias? Bueno, letra A. Me parece que debe tener dónde ocurrió el choque, cuándo ocurrió, cuántas personas estaban involucradas, por qué ocurrió, cómo están los heridos y todo eso. El mismo es lo que van a hacer con la letra B, con la letra C. La letra B dice, asalto en el centro de San Cristóbal.
Letra C. Un chileno de 7 años descubre una nueva especie de dinosaurio. ¿Cierto? Número 5. A continuación, vas a leer una noticia publicada en un diario electrónico mexicano con el siguiente titular. Bueno, aquí dice entonces que a continuación vas a leer una noticia, ¿cierto? Aquí está la noticia. Aquí está una pregunta sobre esta noticia. ¿Cuál es la pregunta? Hay en Estados Unidos 2 millones de paisanos sin actas de nacimiento mexicano. ¿Qué sabes sobre ese tema? ¿Sabes alguna cosa? No, no sé nada. Sí sé alguna cosa. No, pienso que es eso. Pienso que es aquello. Bueno, pone ahí. Lee para saber más. Lee la noticia a continuación. Te proponemos 2 objetivos de lectura. Primero, informarte sobre el asunto de modo que, tras la lectura, después de la lectura, puedas decir qué informaciones nuevas te ha aportado la noticia. 2. Identificar las características de la noticia escrita, cómo se presentan las informaciones y qué recursos se usan para informar al lector sobre el tema que fue tratado. Entonces van a leer la noticia y contestar estas 2 preguntas, ¿cierto? O sea, contestar mentalmente. Este no necesita escribir, solo es lo que van a buscar en la noticia. Bueno, listo. Ahora, siguiendo entonces. Aquí sí, comprendiendo el texto, aquí sí. Comprendiendo el texto, van a contestar las preguntas. Pregunta número 1. En tu cuaderno, ¿dónde vamos a hacer eso, profesora? En el cuaderno. En tu cuaderno, completa las frases siguientes para hacer un breve resumen del texto. El tema principal del texto es tal. 2 informaciones importantes relacionadas con el tema son tal. Número 2. ¿Por qué son doblemente invisibles los mexicanos indocumentados en Estados Unidos? 3. ¿Por qué se preocupan los senadores del PRD por los mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos? 4. Identifica un fragmento del texto. Identifica y escribe. Identifica en el texto y trae y escribe para contestar la pregunta. Identifica un fragmento del texto que indique una solución para los mexicanos indocumentados. O sea que probablemente el texto sugiere una solución para este problema. Trae el problema, pero también le da la solución o posibilidades para solucionarlo. 5. ¿Qué relación hay entre el documento, la acta de nacimiento, con la ciudadanía? Son 2 cosas distintas, ¿no? Pero que son relacionadas. ¿Qué relación hay entre la acta de nacimiento y la ciudadanía? 6. Lee algunos de los sentidos de la palabra identidad y escolla el que más se acerca, más se aproxima al que tiene dicha palavra en la notícia. Então, esse aqui eu vou tentar traduzir para vocês. Você vai ler alguns dos sentidos, ele te apresenta 4 aqui. Você vai ler os sentidos da palavra identidade, alguns deles. E vai escolher qual deles mais se aproxima do que essa palavra identidade aparece no texto. Na linha 1, no parágrafo. No primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e no 8º parágrafo. Essa palavra é identidade. Qual é o sentido que essa palavra identidade tem lá no texto? Desses 4 sentidos que
apresentam para vocês aqui, qual é o sentido que ela tem lá no texto, desses 4. Entendeu? Você vai escolher ali e vai copiar o sentido que ela tem lá no texto. Tudo bem? Agora, a página 36, que é a última, né? Lee las siguientes acepciones de la palabra paisano e responde a las preguntas. O 7 apareceu. Você tem aqui a palavra paisano e os significados dela. Você vai ler isso e vai responder. Letra A. Qual de las acepciones, qual das acepções, ou seja, qual dos significados, tiene essa palavra em la notícia? Lá na notícia, no 10º parágrafo, qual é desses significados aqui? Qual que tem lá? Qual que aparece lá? Você vai copiar, tá? Letra B. ¿Por qué en el 10º párrafo, en lugar de paisanos, se dice paisanos e paisanas? Por que ao invés de só falar paisanos, né? No masculino, por que eles colocam paisanos e paisanas? Certo? Essa história aí de... que o pessoal fala hoje em dia, tudo coloca no masculino e no feminino, tem uma razão para fazer isso. Vocês vão colocar lá. Beleza? Número 8. Se usa en la noticia la palabra en inglés dreamers, né? Dreamers, no 6º parágrafo. ¿Puedes inferir qué sentido tiene? Puedes inferir, você consegue, assim, deduzir qual é o sentido que ela tem? ¿Piensas en una razón para que se use esta palavra en el texto? Né? Você consegue imaginar uma razão para que eles tenham escolhido usar essa palavra no texto? Assim, se vocês não conhecem a palavra dreamers, ela significa sonhadores. Dream é sonho, né? Dream, sonho, dreamers é aqueles que sonham, tá? Então, faça suas analogias aí. Número 9. ¿Se propone en la noticia leída alguna solución para la gente que vive en México y no tiene acta de nacimiento? Justifica tu respuesta. Então, lá na notícia, foi proposta uma solução? Lembra que a gente falou? Foi proposta uma solução? Justifique a sua resposta. Número 10. Ahora, cuenta en pocas palabras qué informaciones nuevas te ha aportado la notícia. Você vai contar em poucas palavras que informações novas que essa notícia te deu, que você não tinha ainda. Tudo bem? Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou ler o texto para vocês. Vocês viram que eu fiz exatamente conforme eu indico para vocês fazerem na sala. Primeiro, leiam as perguntas e então leiam o texto. Assim, quando vocês fizerem a leitura do texto, vocês vão saber o que vocês têm que buscar nele. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. Se quiserem acompanhar comigo, página 34. Hay en Estados Unidos 2 millones de paisanos sin acta de nacimiento mexicano. El PRD asegura que son doblemente invisibles. Ni de Estados Unidos ni de México pueden tener cobijo y beneficios. Senadores. Datos oficiales revelan que en México hay actualmente entre 7 y 10 millones de personas que no tienen acta de nacimiento, a la vez que se calcula que son alrededor de 2 millones de mexicanos en esta misma condición en Estados Unidos, quienes son doblemente invisibles, pues no pueden acceder a la identidad y beneficios en aquel país, pero tampoco al cobijo de las leyes en el nuestro, advirtieron senadores del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Benjamín Robles Montoya y Armando Ríos Peter advirtieron la importancia de garantizar el derecho a tener una identidad de todos los mexicanos que se encuentran en el extranjero
sin documentos oficiales que les otorguen una ciudadanía, impidiéndoles gozar de diversos servicios y beneficios que la ley dispone. En este contexto, en entrevista, los legisladores del grupo parlamentario del PRD celebraron la iniciativa para que los consulados mexicanos en el exterior puedan emitir actas de nacimiento extemporáneas, tanto para niños como para adultos. Benjamín Robles señaló que, de acuerdo con datos oficiales, en México hay entre 7 y 10 millones de personas que no tienen actas de nacimiento. Y esto, aunado a la crisis de migración, aunado a la crisis de migración de connacionales que tuvieron que dejar el país, habla de que cerca de 2 millones de mexicanos viven doblemente invisibles en los Estados Unidos. ¿Por qué doblemente invisibles? Porque ni los Estados Unidos los reconocen porque están ahí sin documentación, son irregulares, o sea, el gobierno supuestamente no sabe que están ahí, ni tampoco México los reconoce porque no están registrados. Cuando la persona nació, no le dieron una acta de nacimiento, no hay registro. O sea que ni México ni Estados Unidos, la persona no existe, pero existe. ¿Entienden? Bueno, siguiendo. En voz de algunos de ellos, no son de aquí ni de allá. No existen jurídicamente en los Estados Unidos por su condición de indocumentados. Muchos de ellos no pueden aprovechar lo que se ha venido ganando por parte de la población migrante mexicana allá en la Unión Americana, añadió. Añadió significa acrecentó. Robles Montoya subrayó la política pública de los Dreamers o incluso la licencia de manejo, la cual les es imposible adquirir porque, en primer lugar, tienen que demostrar su nacionalidad. Nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos han sabido avanzar en el tema de los derechos humanos y nos corresponde a nosotros desde el Poder Legislativo coadjuvar, ou seja, agir junto, coadjuvar, añadió. Por su parte, el senador Armando Ríos Peter enfatizó que facultar a los consulados para emitir actas de nacimiento es un primer paso para garantizar el derecho a una identidad de los mexicanos que abandonan el país en busca de mejores oportunidades. Además, consideró que en este momento en que el gobierno federal ha planteado una discusión de presupuesto base cero, presupuesto seria o que você ganha, sabe? Seu pressuposto, o seu ganho, o seu investimento, o seu ganho. Es más importante asegurar que los consulados cuenten con recursos presupuestales suficientes para garantizar este derecho. Finalmente, se pronunció por seguir impulsando políticas a favor de los paisanos y paisanas que hoy no solamente viven en los Estados Unidos, sino que son parte importante, fuente fundamental de los ingresos de muchos millones de familiares que viven en esta parte del territorio mexicano. Bueno, ahí está el texto. Entonces, ¿se acuerdan que en el parágrafo 6, dice: Robles Montoya subrayó la política pública de los Dreamers, o incluso la licencia de manejo. Dreamers aparece nesse parágrafo. E eu vou colocar um tópico lá no fórum para a gente poder comentar, tá? Quero que vocês comentem essa questão que vai fazer a pergunta sobre os Dreamers, ok? As demais questões vocês vão responder nos cadernos de vocês, depois vocês vão fotografar essas respostas e vão mandar para mim, tudo bem? Vocês podem me mandar essas respostas no próprio link do fórum, que eu vou deixar lá, vocês podem enviar no link do fórum. Melhor,
eu vou deixar um link só para enviar as respostas. Vocês podem pegar o arquivo, pode ser digitado, né? Ou vocês podem fotografar, não, gente, não dá para mandar fotografia lá. Vai ter que ser digitado mesmo. Nossa, digitado vai dar um trabalho, não. Eu vou tentar colocar para fotografia. Se não conseguir digitar, por exemplo, ou se não der para subir a foto lá, aí pode mandar no WhatsApp. Tudo bem? Beijo, boa aula para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.